Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que se encuentren de maravilla y listos para el chismecito, porque hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, y con razón, la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si ya lo leyeron bien, vamos a hablar de ese truene que nos rompió el corazón a muchos, sobre todo a los que soñábamos con verlos casados y felices por siempre. Pero bueno, como dice el dicho, lo que no te mata te hace más fuerte, y parece que tanto Kerem como Hande están ahora mismos por caminos separados, y no les culpo. Hoy vamos a sumergirnos en lo que ha estado pasando, especialmente en las recientes declaraciones de Kerem Bürsin. ¿Qué dijo? ¿Qué reveló? ¿Fue algo sorprendente? Prepárense porque la respuesta es un rotundo sí. Y por supuesto vamos a analizar todo con lupa, como nos gusta aquí. Pero antes de empezar, ya saben la rutina, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún vídeo, ni mucho menos las últimas novedades sobre sus artistas favoritos. Y dejen un like si les gusta el chismecito, que eso me ayuda muchísimo. Ahora sí a lo que vinimos. Resulta que después de meses de especulaciones, rumores, y un silencio que se hacía eterno, Kerem Bürsin finalmente rompió el silencio. Lo hizo en una entrevista bastante reciente, donde le preguntaron directamente sobre su relación con Hande Erçel y las razones de su separación. Y para sorpresa de muchos, fue bastante abierto y honesto. A ver, no esperen que les haya soltado todos los trapos sucios, porque eso no es el estilo de Kerem, ni el de Hande tampoco, pero sí dejó entrever varios detalles importantes que nos dan una idea mucho más clara de lo que pudo haber pasado. La entrevista, que fue concedida a una conocida publicación turca, y que rápidamente se viralizó en redes sociales, ha sido analizada con lupa por fans y medios de comunicación por igual. La expectación era enorme y las palabras de Kerem no defraudaron, aunque tampoco ofrecieron respuestas sencillas. Primero que nada, Kerem dejó muy claro que el cariño y el respeto por Hande siguen intactos. Dijo que a pesar de todo, le guarda un gran afecto, que la admira muchísimo como persona y como profesional, y que siempre le deseará lo mejor. Eso es algo muy importante y habla muy bien de él. No se escucharon rencores ni palabras de odio, sino todo lo contrario, palabras de aprecio y cariño. Hande es una persona maravillosa, con un corazón enorme. La admiro profundamente no solo por su talento y su belleza, sino también por su fortaleza y su integridad. Siempre le desearé lo mejor, y la respeto muchísimo, fueron las palabras exactas de Kerem, que rápidamente se difundieron y fueron celebradas por muchos como una muestra de madurez y respeto. Este tipo de declaraciones son poco comunes en el mundo de las celebridades, donde a menudo las rupturas se acompañan de acusaciones y reproches. En este caso, la actitud de Kerem fue diametralmente opuesta, lo que sin duda habla muy bien de su persona y de la forma en que ha manejado la situación. ¿Pero por qué se separaron entonces? Aquí es donde las cosas se ponen más interesantes. Kerem no entró en detalles concretos, pero sí habló de diferencias irreconciliables y de caminos que se separan. Básicamente lo que nos está diciendo es que aunque se quisieran mucho, tenían formas de ver la vida y de afrontar el futuro que no coincidían. Llegamos a un punto en el que nos dimos cuenta de que a pesar del amor y el cariño que sentíamos, nuestras expectativas y nuestros planes de vida eran diferentes. No fue una decisión fácil, pero sí la más honesta para ambos, explicó Kerem. Esta frase, aunque vaga en algunos aspectos, es reveladora. Implica que la separación no fue el resultado de un evento puntual, sino de un proceso gradual de distanciamiento y de la incompatibilidad de sus proyectos personales. Esto es muy común, ¿verdad? A veces el amor no es suficiente. A veces las personas cambian, crecen, y sus prioridades ya no son las mismas. Y eso, aunque duela, es algo que hay que aceptar. La vida está en constante evolución, y las relaciones también. Lo que funciona en un momento dado, puede dejar de funcionar en otro. Aceptar esta realidad, por dolorosa que sea, es un signo de madurez y de respeto mutuo. Kerem también habló de la presión mediática a la que estaban sometidos, algo que es muy comprensible si lo analizamos. Recordemos que ambos son estrellas muy grandes en Turquía y a nivel internacional, sus vidas están expuestas constantemente a los medios y a los fans. Cada movimiento era analizado, cada foto, cada comentario, eso tiene que ser agotador, y a la larga, puede afectar cualquier relación. Imaginen estar siempre bajo la lupa, sin poder ser completamente tú mismo, sin poder disfrutar de la intimidad que toda pareja necesita.
Eso, sin duda, es un factor que puede influir en una ruptura. Y Kerem, de alguna manera, insinuó que esto jugó un papel importante. La constante exposición a los medios, las especulaciones, la presión de los fans, todo eso puede afectar la dinámica de una relación. Es difícil mantener la privacidad y la normalidad cuando cada paso que das es analizado y comentado, confesó Kerem. Es evidente que la fama tiene un precio, y en este caso, parece que ese precio fue la dificultad para mantener una relación estable y privada. La falta de intimidad, la constante vigilancia y la necesidad de dar explicaciones sobre cada aspecto de sus vidas, sin duda desgastan cualquier relación. En la entrevista, Kerem también mencionó la importancia del crecimiento personal y de seguir tus propios sueños. Pareció dar a entender que ambos en un momento dado priorizaron sus carreras, sus proyectos individuales, y que a pesar de quererse, esto los llevó a tomar caminos distintos. Algo que también entendemos porque ambos estaban en un momento muy bueno de su carrera. Ambos estábamos enfocados en nuestras carreras, en nuestros proyectos profesionales. Y a veces eso significa tomar decisiones que pueden afectar la relación. Es importante perseguir tus sueños, pero también es importante encontrar un equilibrio, dijo Kerem. Esta declaración sugiere que en algún momento, las aspiraciones individuales de ambos artistas tomaron prioridad sobre la relación. Es comprensible, sobre todo en una industria tan competitiva como la del entretenimiento, donde las oportunidades son efímeras y hay que aprovecharlas al máximo. La ambición profesional, aunque legítima, puede llegar a ser un factor decisivo en la ruptura de una pareja. Ahora bien, lo más sorprendente de todo, y esto es lo que realmente generó más ruido, fue cuando le preguntaron si existía la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Y la respuesta de Kerem fue prudente, por llamarla de alguna forma. Dijo algo así como, el futuro es incierto, nunca se sabe. Eso sí que nos dejó pensando. ¿Significa eso que todavía hay esperanza? ¿Que existe la posibilidad de que vuelvan a estar juntos? ¿Quién sabe? Lo cierto es que esa frase ha desatado todo tipo de especulaciones y rumores. Personalmente creo que Kerem fue muy inteligente al responder así. No quiso cerrar ninguna puerta, pero tampoco quiso crear falsas expectativas. La ambigüedad de la respuesta de Kerem ha sido el tema de conversación en redes sociales y en medios de comunicación durante días. Algunos interpretan sus palabras como una señal de que aún existe un sentimiento profundo entre ellos, y que una reconciliación no es del todo descartable. Otros, por el contrario, creen que se trata simplemente de una forma diplomática de evitar comprometerse y de mantener una buena relación con Ande. La verdad, como siempre, solo la conocen ellos dos. Pero, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Pues que la ruptura de Kerem y Ande no fue causada por un hecho puntual y dramático, sino por una serie de factores, entre ellos las diferencias personales, la presión mediática y la prioridad que ambos dieron a sus carreras. Y lo más importante, que a pesar de todo, se respetan y se quieren, y eso, en una ruptura, es algo muy valioso. El respeto mutuo y la capacidad de mantener una relación cordial, incluso después de una separación, es algo que no todos los famosos logran. En este caso, Kerem ha demostrado ser un hombre maduro y sensato, que ha sabido manejar la situación con elegancia y respeto. En cuanto a Ande, no ha hecho declaraciones públicas sobre este tema, al menos no al mismo nivel de profundidad que Kerem. Pero por lo que hemos visto en sus redes sociales y en sus apariciones públicas, parece estar enfocada en su trabajo, en sus proyectos y en cuidarse a sí misma. Lo cual es perfectamente comprensible y por mi parte, la apoyo por completo. Ande, conocida por su profesionalismo y su discreción, ha optado por guardar silencio y centrarse en su carrera. Sus publicaciones en redes sociales muestran su dedicación al trabajo, sus viajes y su tiempo con amigos y familiares. Su actitud es sin duda un ejemplo de fortaleza y de cómo afrontar una situación difícil con madurez y determinación. En resumen, lo que Kerem Bürsin nos reveló en esta entrevista es que su ruptura con Ande Erçel no fue algo sencillo, que fue el resultado de un cúmulo de circunstancias y de decisiones personales. Nos dejó ver que el amor puede ser fuerte, pero a veces el camino de la vida los separa. También nos dejó entrever que a pesar del dolor, el cariño y el respeto pueden perdurar. La entrevista de Kerem, en definitiva, nos ha ofrecido una mirada honesta y respetuosa a los motivos detrás de la ruptura, sin caer en el sensacionalismo ni en la búsqueda de culpables. Y ahora, para cerrar con broche de oro, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem?
¿Creen que la ruptura fue definitiva? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y discutir sobre estos temas con ustedes. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dado un poquito más de información sobre este tema que tanto nos interesa. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden nada de lo que pasa en el mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima. Un abrazo enorme.